Salmo número 7. El Salmo número 7. Estos primeros salmos son, ¿verdad? Muchos de ellos son plegarias o oraciones hechas al Señor por diferentes dificultades que el escritor está pasando, y en este caso el rey David. El Salmo 7 fue escrito debido a que un hijo de Benjamín llamado Cus estaba hablando mal del rey David, es decir, que lo estaba haciéndole alguna serie de acusaciones delante de las autoridades en ese tiempo, ¿verdad? Porque todavía el rey era Saúl. Entonces, este Cus era de la misma familia de Saúl, y estaba acusando a David de algunas cuestiones, ¿no?, que afectaban la integridad de un hombre que hasta en este momento era un hombre honrado, pues, un hombre que estaba delante del Señor, tenía la aprobación de Dios. Y vemos que este hombre tenía la experiencia acerca de la fe, porque anteriormente había tenido una lucha contra un gigante llamado Goliat, y este Goliat habló mal, ¿verdad?, de los israelitas, y especialmente de los soldados en aquel tiempo que estaba bajo el mando de Saúl. Y entonces David tenía una experiencia de pastor, ¿verdad?, porque cuidaba ovejas, pero también tuvo la experiencia de pelear con un soldado, y que este soldado era un gigante llamado Goliat. Y él dijo: bueno, tú me ves aquí, ¿verdad?, como un perro, porque así le dijo el soldado, ¿verdad? Tú eres un perro que vienes a pelear contra mí. Entonces, y David dijo: tú vienes con escudo, con espada y jabalina, pero yo voy a pelear esta guerra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y a partir de ahí, ¿verdad?, David tuvo esa experiencia de fe. Esto le llevó a creer siempre que Dios le estaba protegiendo, que Dios le estaba guardando. Y en este caso, David va a presentar delante del juez justo y soberano su causa de las acusaciones que le están haciendo. Y él, lo que quiere es que no solamente la gente se dé cuenta que él es justo, que no ha hecho nada indebido, sino que también Dios lo sabe. Y llama como testigo al mismo juez, que es el mismo Dios. Entonces, vemos aquí que David está hablando, tenía una fuerza espiritual para poder presentar su caso delante del Dios soberano. Y vemos en el versículo número 1, en el versículo número 1 dice: Jehová Dios mío, Jehová Dios mío. En estas palabras, pues David comienza el Salmo con tres cosas importantes. Una, ¿quién es? ¿A quién él está pidiendo? ¿A quién él le está pidiendo? El sujeto de la oración, en este caso, a quien lleva la oración es Dios mismo. Dios mismo. Ahora entonces, pero de Dios mío, ¿verdad?, que en el hebreo es, el Dios soberano. En otras versiones diría Yahvé, que es mi Dios. Ahora entonces, vemos aquí que la palabra Dios mío, él comienza estableciendo que Dios es en quien él confía.
Dios mío, o sea, pero ese Dios mío es más bien una relación personal que él tenía con Dios, se apropiaba de Dios. Ahora entonces, mucha gente dice Dios mío por todo, pero no es cierto que se apropian de Dios. Para todos, fíjense bien que la gente dice Dios mío. Sí, Dios mío. Ahora entonces, pero no todos, fíjense bien, no todos lo hacen sinceramente. Y es más, a veces toman el nombre de Dios en vano para decir cualquier cosa, ¿verdad? Ahora entonces, pero David no, ¿verdad? David se había apropiado. Y entonces, él dice, bueno, tú eres en quien confío. Y es que esto lo vemos en muchos salmos. Fíjense bien, en muchos salmos, en los salmos que ya estudiamos, usa también esta palabra. Por ejemplo, en el Salmo 16, versículo 2 dice, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Ahora, entonces, pero la palabra tú eres mi Señor significaba que él veía a Dios como el Todopoderoso, como aquel que tiene el control de las cosas, y él se veía como un siervo, ¿verdad? Tú eres mi Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir con toda libertad, tú eres mi Señor? Ahora entonces, para decir tú eres mi Señor, hay que tener esa relación tan personal con el Señor, ¿verdad? Ahora entonces, porque, por ejemplo, en el hebreo, tú eres mi Señor, es una frase que verdaderamente la gente lo vivía. Lo vivía. Por ejemplo, Sara y Abraham. ¿Cómo le decía Sara a Abraham? Mi Señor. ¿Pero era cierto eso? Claro que sí. El apóstol Pedro explica que Sara era tan respetuosa con Abraham que le decía mi Señor. Y los hermanos casados aquí dicen, tenés que decirme mi Señor, ¿verdad? Está difícil, está costoso eso, ¿verdad? No. Entonces, se puede, ¿verdad? Porque eso se llama el respeto. Ahora entonces, vemos aquí que David sí veía a Dios como su Señor también en el Salmo 18. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío. La palabra roca mía significaba el lugar donde podemos descansar, ¿verdad? Los creyentes, roca mía, la roca para nosotros es Cristo, ¿verdad? Para David era el lugar de protección, el lugar donde los creyentes del Antiguo Testamento lo veían como el lugar protector. Una roca puede defender a cualquiera, ¿no? De cualquier peligro. Entonces, en el tiempo que David estaba siendo perseguido por Saúl, él se refugiaba en cuevas y debajo de algunas rocas. Por ejemplo, David se protegió en la cueva de Tulán, se llamaba esta cueva, en este lugar. Entonces, él veía o hacía las cosas y las llevaba y las escribía, y veía a Dios como esa roca. Y también en el Antiguo Testamento los castillos eran lugar de protección. Entonces David veía a Dios como su protector. Ahora, ¿cómo vemos a Dios nosotros, hermanos? Lo vemos como cualquier cosa, o vemos a Dios como nuestro protector también, porque así deberíamos de verlo. Ahora entonces, en el momento de la necesidad, David decía, bueno, tú eres mi roca, mi fortaleza. Tomaba muchas ilustraciones como mi castillo, tú eres mi escudo. Bueno, entonces siempre buscaba este tipo de ilustraciones para mostrar que él tenía confianza o tenía fe en alguien que verdaderamente lo cuidaba, pues verdaderamente estaba bajo ese cuidado.
Ahora entonces, todos los salmos que David escribió, en muchos de estos ponía este tipo de ilustraciones. Muchas veces ponía alas protectoras, ¿verdad?, que lo cuidaban. Ahora entonces, por eso él podía decir, Dios mío, Dios mío. Ahora entonces, en la segunda parte, vemos también la confianza que podían tener en él, ¿verdad? En el versículo dice Jehová, Dios mío, en ti he confiado, en ti he confiado. Ahora entonces podemos ver entonces que David tenía la confianza plena. La palabra confiar significa huir hacia alguien en el hebreo, huir hacia alguien para que nos proteja. Entonces David no tenía pena, no tenía miedo, no se avergonzaba de decir, tú eres mi protector, tú eres mi protector. Él decía con toda libertad que estaba en una necesidad, que tenía una necesidad de alguien que lo guardara. Él no tenía temor de decir, yo estoy pasando por esta circunstancia y soy un necesitado. Y fíjense bien que muchas veces nosotros somos orgullosos, muy orgullosos. Es más, no le queremos decir a Dios que estamos en necesidad. Así somos muchas veces, ¿verdad? No le queremos decir a Dios que estamos en necesidad. Ahora entonces, pero todos los salmos que escribió David, vamos a ver salmos donde él muestra que es un necesitado. Muchas veces por enfermedad, por persecución, por sufrimiento, por dolores. Es más, fíjense bien, una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Creen que David era un hombre valiente? ¿Era un hombre valiente o un hombre cobarde? Un hombre valiente. De los que podemos decir, este es un verdadero hombre. Pero hasta los verdaderos hombres lloran, hermanos. Hasta los verdaderos hombres, aquellos que han tenido el poder y la fuerza, muchas veces flaquean. Y aunque nos consideremos lo máximo, tenemos que decirle al Señor, tú eres lo máximo. Yo estoy débil, flaqueo y necesito tu ayuda, tu auxilio. Fíjense bien que en los salmos que ya estudiamos encontramos en un salmo que dice que David lloró. David lloró. Ahora entonces, porque estaba muy necesitado de Dios, muy enfermo. Sus huesos tenían una gran enfermedad. Ahora entonces, vemos en el versículo 1 que David está diciendo, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Y saben también, usa la palabra en el versículo 1, sálvame. La palabra sálvame. La palabra sálvame en el hebreo es Yeshua. Y es donde proviene la palabra Jesús también, ¿verdad? El Yeshua. Ahora esa misma palabra que significa Salvador, David está diciendo, tú eres mi Salvador. Ahora, hermanos, ¿cuándo es que alguien es nuestro Salvador? ¿Cuándo es que alguien es nuestro Salvador? Cuando Él nos ha salvado, ¿verdad? Cuando Él nos ha salvado. Fíjense bien que hoy que andamos evangelizando allá en Santo Tomás, la gente allí pues nos recibe y escucha, y muchas veces tenemos que hacerle preguntas un poco duras a la gente, ¿verdad? Considera que usted es un pecador, considera que usted necesita un Salvador, y sabe que la mayoría dice sí, necesitamos un Salvador. Ahora entonces significa que la gente reconoce que hay un Salvador y que está necesitado de un Salvador, pero también así hay mucha gente que rechazan al Salvador. Ahora entonces Él dice sálvame, y en este versículo dice de todos los que me persiguen, de todos
los que me persiguen y líbrame. Usa dos palabras. La palabra líbrame en el hebreo significa arrebatar. Significa como cuando un león, ¿verdad?, ha tomado su presa y viene alguien y se lo quita de la boca del león. Porque David conocía muy bien, ¿verdad?, por la experiencia del pastor, esta imagen. Y él dice, bueno, líbrame. Es decir, arráncame de las garras de mi enemigo, ¿verdad?, que me quiere devorar. Ahora este Cur quería, bueno, estaba denigrando a David y diciendo, ¿verdad?, muchas cosas que no eran ciertas de David. Por eso David dice, bueno, vengo hasta ti para que tú seas mi redentor, mi juez, mi salvador. Y él va a dar su prueba, ¿verdad? Ahora, también, entonces dice, en el versículo 1, dice, en el versículo 2, perdón, dice, no sea que desgarren mi alma, cual león, no sea que desgarren mi alma, cual león. Aquí la palabra alma está hablando del cuerpo físico, ¿verdad? Del cuerpo físico. Ahora entonces, en el hebreo hay muchos versículos que hablan del cuerpo inmaterial como alma, pero también hay muchos versículos que hablan del cuerpo físico entero, del ser humano, y lo ven como alma. Ahora entonces, y dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces, David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Y él decía, en cualquier momento posiblemente me pueden atrapar, ¿verdad?, y me van a hacer pedazos. Es más, hermanos, no es nada fácil, ¿verdad?, que alguien esté siendo perseguido para matarlo. Imagínese usted. Las persecuciones que muchas veces David enfrentó no eran simplemente perseguido por una cosa simple, ¿no? Es decir, por burlarse de él, o para que se sienta hostigado, ¿no? No era simplemente por eso. Era que corría, estaba en juego su vida. Estaba en juego su vida. Y vemos aquí que él, bueno, dice, bueno, no sea que mis enemigos como un león me destrocen y desgarren mi vida, ¿verdad?, sin que haya quien me libre. Entonces, una pregunta importante aquí, ¿en quién confiaba David que lo podía librar? En Dios, ¿verdad? En Dios confiaba que lo podía librar. Ahora, pensamos, hermanos, Dios es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Él nos puede librar también del león a nosotros. Sí, hermano. Es el Dios Todopoderoso. No veamos a Dios como un Dios chiquito. Fíjense bien que la mayoría de personas ven a Dios como un Dios chiquito, que no tiene poder, no tiene fuerza. Pero saben que cuando Job escribió un capítulo completo, en el capítulo 28 del libro de Job, él dijo, bueno, ¿quién es sabio y entendido de todas las cosas? Parece que la gente veía a Dios como un Dios que no tenía poder, pero Job establece todo eso, dice, ¿quién le puso fundamento al mar para que no se salga de su cauce? ¿Quién hace que las nubes puedan tener agua y para que caiga la lluvia? ¿Quién le puso fin a los ríos? Bueno, y empezó a describir Job ahí, porque Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? No es el Dios insignificante como muchos creen. Cuando hablamos de evangelismo también algunos piensan, debo de ayudarle a Dios a salvarme, y ven como a un Dios que no puede salvar, un Dios que deja las cosas a medias, un Dios que no tiene el poder y el control para hacer las cosas. Entonces, pero saben, aquí David estaba confiando en el Dios Todopoderoso.
Ahora entonces, versículo 3, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidades, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Miren qué cosas más importantes aquí. Ahora entonces, hermanos, hay veces que la gente, ¿verdad?, le están acusando. Y hay gente que es culpable, pero la gente que dice, es mentira. Miren hoy en este tiempo que tenemos, cuando vemos las noticias todos los días, agarran a la gente y agarran con pruebas, con armas ahí, con droga y todo, y la gente dice, no, si yo venía, ¿verdad?, ahí caminando, yo no andaba haciendo nada mal, a trabajar iba yo, y la gente, ¿verdad?, no se hace cargo de las cosas que hace, y le agarran unas cosas, ¿no? Ahora entonces, pero David va a presentar su causa aquí, y va a decir, yo soy íntegro de corazón, no soy culpable de lo que me acusan. Por eso él dice en el versículo 3, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, sin iniquidad, y he dado mal pago a quien estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Vamos a ver algunas cosas importantes primero, en primer lugar aquí. Ahora vemos que en estos versículos del 3, versículo 3 al versículo 5, David está presentando que él es inocente de lo que le acusan. Inocente de lo que le acusan y da pruebas de ello. En primer lugar, las pruebas que presenta, él dice, bueno, primero muestra una transparencia espiritual. Una transparencia espiritual. Jehová Dios mío, yo he hecho esto. Y él dice, no. Está diciendo que no tiene ninguna causa de lo que le están acusando. Yo no he hecho esto. Y él lo da como una afirmación, yo he hecho esto, ¿verdad? Y él dice, bueno, espiritualmente David está diciendo, no. Ustedes saben, hermanos, que en las cárceles muchas veces hay gente culpable, pero sin causa, simplemente porque lo acusaron, pero delante de Dios no es culpable. Delante de los hombres fue culpable porque lo mandaron a la cárcel y porque la justicia es ciega. Muchas veces, ¿no? Aquí en nuestro país, muchas veces hay gente que va a la cárcel y es inocente. Mucha gente está purgando condenas que no eran culpables. Aquí conocemos nosotros a nuestro vecino, ¿verdad? Y ya lo he dicho aquí, el hermano Dolores, que por rato se cae, anda bolo ahí, ¿verdad? Pero por rato va a la iglesia. Y él dice, bueno, yo fui 10 años a la cárcel y no era culpable. 10 años purgó este hombre en la cárcel, no era culpable. ¿Y sabe quién era el culpable? El hermano de él. El hermano de él le había dado una heridita, hermanos, como de 2 centímetros. Como una vieja le dio una herida al fuego, ¿verdad? Andaban tomando juntos y viene el hermano y dice, yo no fui, fue mi hermano quien lo hirió, y andábamos bolos los 3. Y resulta que dice Dolores, pasé 10 años en la cárcel por una heridita de 2 centímetros. Este hombre se le encangrinó porque no andaba bolo y no fue a la clínica ni se fue a hacer nada en la vida y se murió.
pero por ese muerto pagó 10 años y no era culpable. Y vamos entonces, así mucha gente, ¿no?, ha ido a la cárcel y está en la cárcel porque lo acusaron, pero muchos no son culpables. Pero a veces los que son culpables no están en la cárcel, ¿verdad? No habían pruebas, dicen, hay que sacar. Entonces, así es la justicia aquí, ¿verdad? Ahora, es más, cuando yo vine aquí a Chapeltique, me di cuenta de un preso, ¿verdad? De un preso que ya tenía 25 años de estar preso. De allí de Guataquiagua. Yo fui a la iglesia de Guataquiagua y allí estaba predicando un hermano de Guataquiagua y dice, 25 años tiene este hombre de estar preso. ¿Y saben por qué, hermano? Porque fue a la tienda y vio un atado de dulces y no pudo pagar, y el dueño de la tienda lo acusó que no pagó el atado de dulces y lo mandaron y nunca le hicieron juicio. Y ella estaba preso, ¿verdad? 25 años. Y cuando el juez llegó a revisar, y este hombre, ¿por qué? Ha pasado 25 años y no le han hecho juicio. Y está en la cárcel. En aquel tiempo mandaban a la gente a la cárcel sin hacerle juicio. Hoy también, ¿verdad? Hay gente que pasa mucho tiempo y nunca le hacen el juicio. Ahora entonces, pero, imagínese usted preso 25 años por un atado de dulce. ¿Cuánto valía el atado de dulce en aquel tiempo? ¿Cuánto creen ustedes? 3 reales, ¿verdad? 3 reales valía. Ahora entonces, ¿cuánto es un real, hermano? ¿Cuánto es un real? ¿Saben ustedes cuánto es un real? 25 centavos. Entonces, ¿por cuánto fue preso? Ahora entonces, por un atado de dulce y café, ¿verdad? Por eso fue preso. Ahora entonces, fíjense bien, David está diciendo, yo no soy culpable, pero me acusan. Y aquí en este versículo 3 él está diciendo, yo he hecho esto si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Fíjense bien qué es lo que va a decir. Es una mentira, es una mentira. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4, la segunda parte? Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Es decir, David dice, yo he libertado a aquel que sin causa era mi enemigo. Es decir, aquellos que andaban en la guerra por nada, pues, por nada, ¿verdad? Ahora entonces los he dejado libres, no les he hecho nada, no pueden acusarme. Es más, ¿cuál era la acusación que le hacían a David? Que estaba persiguiendo a Saúl para matarlo. ¿Era cierto esto, hermanos? ¿Que David perseguía a Saúl para matarlo? No, quien andaba persiguiendo a David era Saúl. ¿Y sabe qué? David pudo haberlo matado, pero nunca lo hizo. Es más, David le quitó un pedazo del manto que andaba Saúl y lo agarró. Y después se arrepintió de haber hecho eso y dijo, nunca yo pueda hacer eso porque no puedo matar al ungido de Yahvé. Yo no puedo matar al ungido de Yahvé. Entonces, porque los soldados que andaban con él, esta es la oportunidad de poder quitarle la vida. Y David dijo, no, yo no le puedo quitar la vida. Entonces vemos aquí, hermanos, que es acusaciones falsas. Más sin embargo, en una corte tiene que estudiarse todo, ¿verdad? Las acusaciones, aunque sean falsas. ¿Y sabe qué? Entonces, pero David está pidiendo, líbrame de la lengua de esos habladores. Ahora, hermanos, ¿podemos tener la lengua larga los creyentes también? ¿Y hablar mal de otros? Sí, a veces se nos va, ¿verdad? La lengua y hablamos mal de los demás. Ahora entonces, pero sin causa.
Y después nos damos cuenta, bueno, que es sin causa, pero se nos fue la lengua, ¿verdad? ¿Y sabe qué dice Santiago? Que la lengua es igual a una pequeña chispa que enciende un fuego, que se vuelve un gran fuego, que quema todo. Ahora entonces la lengua es también así, que no tiene control, ¿verdad? Dice los timones de los barcos pueden ser controlados por un pequeño timón, pero la lengua, dice, no se puede controlar. Ahora entonces, vemos entonces que a David lo estaban acusando injustamente, pero así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Y él dice, bueno, es más, es una gran mentira y lo puedo probar, dice David. Versículo 5 dice, en el versículo 5 dice, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Ahora tenemos unas palabras medias raras aquí en el versículo 5, pero ¿qué es lo que quiere decir verdaderamente? Si es cierto, de lo que me acusan, que mi enemigo me persiga y acabe con mi vida. En otras palabras, eso está diciendo la palabra huelle, mi alma. Miren que esta palabra significa hollar o hacer un hoyo, pues. Y puesto la persona en el hoyo, que lo pisoteen todo y lo dejen todo ahí, ¿verdad? En ese hoyo. Ahora entonces, eso significa, ¿no? Hollar. Y vemos aquí entonces que otro significado es atropellar hasta la muerte. Atropellar hasta la muerte. Entonces David está diciendo, si es cierto que yo he hecho esto, que me atropellen y me aplasten y hagan conmigo lo que quieran. Ese era lo que estaba diciendo David. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que vemos en estas palabras? ¿Qué es lo que vemos en estas palabras? La sinceridad de un hombre que podía ir a un juicio delante de las autoridades y en una forma íntegra defenderse y decir, no soy culpable, y estaba vindicándose con respecto a la acusación que le hacían, y él estaba diciendo, bueno, mi conciencia está libre de culpa, mi conciencia está libre de culpa. Muchas veces usted tal vez se ha sentido mal porque otro dijo cosas de usted. Y verdad que, aunque no sean ciertas, a veces lastiman, ¿verdad? Más si no son ciertas, lastiman. Aunque según las leyes de nuestro país, aunque sean ciertas las cosas, deberíamos de quedarnos con la boca cerrada, fíjense bien. ¿Sí? Cuando estamos difamando a alguien, dicen, aunque sea cierto, bueno, dice, quédate quedito mejor, ¿verdad? No digas, porque no te compete a ti, el juez es otro, ¿verdad? Y no eres tú el juez de nadie. Ahora entonces, vemos aquí, en el versículo 5 dice, bueno, que me aplasten. Ahora, entonces, vemos que David está pidiendo al juez divino, aquí en este caso, que mire su causa. Y entonces, y él tenía la conciencia tranquila y podía decir con autoridad, es mentira lo que están diciéndole. Versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, y álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Ahora entonces, en este versículo 6, David le está diciendo a Dios que ejerce justicia sobre los que no son culpables, sobre el justo.
ejerce justicia. Y esa justicia la iba a ejercer castigando al que no era justo. Y él está diciendo, levántate, oh Jehová, en contra de sus enemigos. ¿Y cómo dice que se levante Jehová? En tu ira. Hermanos, sabemos que Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Pero también, no solamente Dios de amor, sino que Él puede también airarse, ¿verdad? Y castigar duramente. Fíjense bien, cuando el vaso rebalsa, Dios tiene que ejercer su ira sobre el pecado. Fíjense bien, en Sodoma y Gomorra, ¿por qué Dios derramó su ira sobre ellos? Porque ya la gente no hacía caso. La gente estaba tan depravada que Dios tuvo que decir, la maldad del hombre es mucha, ya rebalsó, ¿verdad? Ya se acabó. Y estamos en ese tiempo, ¿verdad? Fíjense bien que personalmente yo no estoy en contra del pecador, sino más bien en contra de los pecados del pecador, porque a través de la predicación de la palabra tratamos de quitar esas situaciones que se encuentra la gente. Pero ayer era una fiesta en Estados Unidos, no sé si ustedes vieron la noticia, una gran fiesta, ¿verdad? De la gente en las calles. Los senadores estaban diciendo, ahora la gente se puede casar como quiera, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer. Es más, le estaban diciendo a los jueces y a todos los que casan, no pueden negarles el casamiento. Y bueno, ya en algunos estados se había tomado ese acuerdo, pero ahora es que el gobierno de Estados Unidos está autorizando que en todos los estados, ahora entonces estamos llegando a un tiempo, hermanos, que la copa está rebalsando ya. La ira de Dios está sobre los seres humanos y cuando menos se acuerde, ¿verdad? Nos vamos con Cristo y la ira de Dios viene, ¿verdad? Sobre las naciones y sobre el mundo impío, porque no quieren aferrarse a la causa de Dios. Y estaban diciendo ahí, fíjense bien, a ver cómo lo va a tomar la Iglesia Católica. Pero a nosotros, hermanos, no nos interesa la Iglesia Católica. ¿Cómo lo tomaríamos nosotros esta noticia? Ya como la gente se deja ir, ¿verdad? Se deja ir los países por las grandes potencias, ya va a ser una obligación que en todos los países aquí latinoamericanos también acepten la ley, ¿verdad? Pero aquí en El Salvador quisieron, pero fue rechazado. Bien, entonces vemos aquí que aquí está diciendo en el versículo 6, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Cuando estaba preparando este estudio me estaba preguntando, ¿era justo David? ¿No pecaba David? ¿No pecaba David? Porque algunos dicen, bueno, ¿cómo es eso que está pidiendo que juzguen a los demás? Algunos dicen, pero David era un pecador. No se quita que David no era pecador. ¿Pecó David? Sí, muchos pecados, ¿no? Y no pecados tan sencillos como la gente lo ve, ¿verdad? Cuando estratifica pecados. No porque dijo una mentirita. Porque la gente dice, no, si la mentira hasta blanca puede ser. Pecado es pecado, ¿verdad? Pero, fíjense bien, ¿de qué no es culpable David? ¿En qué no ha pecado David? En lo que lo están acusando aquí. En lo que lo están acusando aquí. Porque David es un pecador igual a nosotros, ¿no? Fue un pecador igual a nosotros. No podemos decir que nosotros somos más santos que él. Ahora entonces, David lo que decía, bueno, despierta en favor mío el juicio que mandaste.
te rodeará con congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces David de lo que estaba defendiendo era de lo que lo acusaba. Pero significa entonces que aquí vemos la ilustración como en un juzgado, ¿no? O como en un juicio donde Dios se sienta en alto y las naciones alrededor para ser juzgadas. Ahora vemos, hermanos, que los juicios de Dios son eminentes, no van a pasar. Y me decía alguien una vez que ¿cómo crees que Dios va a castigar al ser humano si es un Dios de amor? Más sin embargo, yo le respondía, pero Dios no tolera el pecado. Y no tanto lo hace por el ser humano, sino que lo hace porque el pecado es abominación para Dios. Y entonces, ahora en este tiempo, hermanos, no va a haber juicio como el diluvio, ¿verdad? Que todo el mundo fue juzgado ahí, pero viene juicio otra vez. Y es un juicio donde el cielo y la tierra va a desaparecer. Y vemos que va a haber un juicio donde todas estas cosas serán destruidas, dice el apóstol Pedro. Todas las cosas que existen ahora. La tierra ya no sirve. Los cielos ya no sirven. Entonces Dios dice, les voy a dar un cielo nuevo y una tierra nueva para que vivan los creyentes. Para que vivan los creyentes. Es decir, esa tierra nueva y ese cielo nuevo es propicia para tener un cuerpo glorificado, transformado, un cuerpo que va a ser verdaderamente bueno para habitar esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Ahora entonces, y nosotros, ¿verdad?, nos vamos con Cristo. En dos maneras nos vamos con Cristo. Una, si morimos, vamos a resucitar, ¿verdad? Vamos a resucitar con Cristo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora entonces, pero cuando venga la resurrección, ahora los creyentes, ¿a dónde están, hermanos? Los creyentes están en el paraíso de Dios. Allá en el paraíso de Dios. La parte inmaterial nuestra, cuando morimos, va para allá. Entonces, la pregunta que podríamos hacer, ¿para qué va a haber resurrección? Si estamos allá de una vez. Bueno, mira, el cuerpo que está aquí, va a venir el espíritu. Y el alma, el espíritu, se va a unir con su cuerpo. Y este cuerpo va a salir vivo, no va a estar, porque ese mismo cuerpo que está muerto ahí va a ser levantado y se va a unir con el espíritu, con el cuerpo, y vamos para estar con el Señor para siempre, ¿verdad? Ahora entonces, ¿y por qué estamos en el paraíso? Para no sufrir. Porque los que no van al paraíso, ¿qué están pasando, hermano? Están sufriendo. Ahora entonces, vemos, ahora entonces que el versículo 6 dice, el versículo 7 dice, te rodearán congregaciones, pueblos, y Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es decir, que el hombre sentía que no era culpable. Versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Prueba la mente y el corazón. Dice, bueno, si hay culpables, tú lo sabes. Es decir, tú lo sabes, tú conoces, porque conoces la mente y el corazón
de los seres humanos y sabe quién es culpable. Es que David no está haciendo su propio juicio, sino que está poniendo al juez que juzga con justicia. Entonces, ¿quién es que puede saber, hermanos, que verdaderamente una persona es culpable? Es Dios. Nosotros podemos equivocar. Ahora, y en todos los sentidos, ¿verdad? Dios sabe todo. Por ejemplo, no es cierto que hoy en día hay muchos que se sienten orgullosos porque dicen que van para el cielo, pero no han confiado en Cristo. Se sienten orgullosos que van para el cielo, pero no han confiado en Cristo. Ahora, ¿conoce el Señor quiénes han confiado en Cristo y quiénes no, hermano? Claro que sí. Ahora entonces, la gran sorpresa va a ser que mucha gente que se considera salvo aquí va a hallar sorpresas y se va a encontrar en el tribunal del trono blanco, donde van a ser juzgados los que son condenados. Es más, en esa lista pueden haber pastores, muchos sacerdotes y pastores, ¿no? Personas que predican la palabra, pero que se cierran en la religión o en los ritos religiosos, o se cierran en las buenas obras, pero no quieren confiar en Cristo. Entonces, y él dice, bueno, tú conoces el corazón. Ahora entonces, también dice, versículo 10, mi escudo está en Dios, en Dios. Entonces, ¿el escudo para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para protección de la guerra. Y David era un guerrero y conocía la función del escudo, y por eso dice, mi escudo es Dios, Él es mi protección. Ahora entonces, a lo mejor esos escudos que ellos andaban en la guerra muchas veces le habían salvado la vida, pero ahora David dice, no, el escudo eres tú, Señor, eres tú. Y todos los dardos que tiran contra mí caen sobre ti, porque tú ves la justicia. Es que, hermanos, fíjense bien, a lo mejor la gente puede decir muchas cosas de ti, puede calumniarte, puede hablar en contra de ti, te puede juzgar y te puede condenar, y por esa razón a lo mejor tú tiemblas, ¿verdad? Tiemblas y dices, bueno, me están diciendo tantas cosas que me siento angustiado, atribulado, en situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Hay una roca que no se mueve, y esa roca es Cristo, amén. Y Él es el mejor juez de todo, ¿verdad? Esa es la roca inconmovible. Ahora entonces, en el versículo 11 dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, es decir, David está diciendo, Dios es el juez justo, pero está enojado con el impío. ¿Y quién es la persona impía, hermanos? Todos aquellos que no son creyentes. Todos los que no son creyentes. Ahora entonces, y en el versículo 12 dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya sus arcos y lo ha preparado. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 12? Si la gente no cambia de forma de pensar, el arco ya está listo y la espada está afilada y viene juicio. Es decir, cuando habla de la espada, del arco, está hablando de juicio. El juicio viene, ¿verdad?, en contra de la gente, porque Dios está airado, está enojado. Ahora entonces, muchos filósofos escriben, cuando encuentran pasajes en los salmos como este, dice, ¿cómo es posible que Dios haga una guerra en contra de sus enemigos?
Sí, Dios debería de ser todo corazón y amor para todos. Pero la gente no entiende, hermanos. Lo que no entiende la gente es que el pecador necesita un redentor, un salvador. Eso es lo que no entiende la gente. Ahora entonces es cierto que Dios está airado y tiene juicio para esta tierra. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que no confiaron en Cristo. No confiaron en Cristo. Ahora entonces veamos otro versículo. Dice, versículo 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Cuál es la razón por el juicio? Porque el impío dice que se preñó. Está utilizando una metáfora aquí. ¿De qué se preñó el impío? ¿De qué se preñó el impío? De iniquidad. ¿Y qué es lo que, cuando hablamos de iniquidad, de qué estamos hablando? De pecado. Entonces, dice, y dio a luz engaño. Es decir, a David lo estaban juzgando por cosas que no eran ciertas, y David dice, dio a luz engaño. Es decir, estos que me acusan están preñados, pero de iniquidad y de engaño, porque me vienen a acusar delante del juez y están diciendo que soy culpable. Ahora entonces, y dice el versículo 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Bueno, han escuchado ustedes a lo mejor un dicho popular: el que tira la escupida para arriba, en la cabeza le cae. David estaba siendo acusado falsamente y él dice de David, bueno, esto se va a revertir, como aquel tipote allá en mi pueblo, ¿verdad? Que cuando hacían marquesote, la mamá empezaba a pelear con otro hermano de él y le decía, mamá, mira que este me quita la cuchara. Y entonces, porque el otro estaba raspando, ¿verdad? Lo que había quedado del marquesote, estaba raspando. Y entonces, y él dice, mira, este no deja la cuchara. Y entonces, ¿para qué estaba peleando la cuchara, hermano? Porque la quería. Ahora entonces, muchas veces lo que no queremos para los demás, ¿verdad? Perdón, al revés, lo que queremos para los demás, muchas veces lo recibimos nosotros, ¿verdad? Lo recibimos nosotros. Y terminamos diciendo, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David termina con una adoración aquí. Alabaré a Jehová. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de alabar a Jehová en medio de todas las circunstancias. A lo mejor no estemos pasando la persecución que David estaba pasando. A lo mejor para nosotros son otras circunstancias, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso y justo, y clamemos a Él y pidámosle, así como David pedía para Él. Vamos a orar.